Buen día. Nosotros les vamos a hablar sobre el movimiento. Uno de los temas que tiene este es la caída libre. Mi equipo está conformado por Carlos Castillo, Valeria Solís y Grecia Morales. El propósito de esta clase es reconocer algunas variables físicas relevantes en una investigación sobre la caída libre de los cuerpos. Para esto vamos a necesitar algunos materiales que son plastilina, un reloj de arena con segundero, 2 vasos altos y transparentes, un poco de agua, hojas de papel del mismo grosor y tamaño. Para esto hay 3 partes del procedimiento. La parte A es poner los 2 vasos sobre una superficie plana y hacer 2 bolas de plastilina de diferentes tamaños, una más grande que la otra. Se le va a pedir a alguien que deje caer las 2 pelotas de plastilina a la misma altura y a la misma velocidad, a ver cuál es la que cae más rápido. Dependiendo de cada procedimiento, va a haber ciertas preguntas. Las de este procedimiento son: ¿cómo fue el movimiento de las pelotas? ¿Cuál pelota llegó primero? Depende el tiempo de caída a la masa del objeto. ¿Y cuál fue la variable en esta parte del experimento? Que ese se contesta teniendo la parte B, para saber cuál es la variable que está surgiendo. En la parte B, lo que tenemos que hacer es llenar ahora los 2 vasos con agua. Le vamos a pedir a alguien que deje de caer las 2 pelotas de plastilina al mismo tiempo y de la misma altura dentro de los 2 vasos, mientras que otros observan el movimiento de caída hasta el fondo de vaso y registran el tiempo y sus observaciones en la hoja de respuestas. Para esto, después vamos a vaciar los vasos y vamos a pedirle que repita el paso anterior, que es dejar caer las 2 pelotas de plastilina al mismo tiempo, pero ahora sin agua. Después vamos a registrar el tiempo de caída hasta el fondo del vaso. Aquí también tenemos unos ejercicios y preguntas que son los siguientes. 1. ¿Cómo fue el movimiento de las 2 pelotas dentro del agua? 2. ¿Cuál pelota tarda menos tiempo en llegar al fondo del vaso? 3. ¿Cómo se modifican los resultados cuando las pelotas caen a través del aire? 4. ¿Cómo influyen al aire y el agua en la caída de los cuerpos? 5. ¿Podría decirse que la naturaleza del medio es una variable en la caída libre de un objeto y por qué? En la parte C tenemos como datos que debemos tomar las 2 hojas de papel y arrugar una de ellas hasta que tenga el tamaño de nuestra mano y comprimir la otra lo más que se pueda. Para esto le tenemos que pedir al ayudante que las deje caer simultáneamente mientras nosotros observamos el movimiento y registrar el tiempo de caída en la hoja de respuestas. También tenemos que contestar la serie de preguntas que vienen en este ejercicio. La primera pregunta es: ¿cómo es el movimiento de las pelotas de papel? ¿Cuál de las hojas de papel cae primero al piso? ¿Cómo explicamos el resultado? Y también debemos de visualizar si el ambiente, ¿cuál es la variable que se está considerando en esta parte del experimento? Conclusiones. Para esto tenemos que resumir en 3 fases cortas las 3 conclusiones más importantes que se obtienen a partir de las respuestas al cuestionario. Esto sería todo de la presentación. Ahora vamos a continuar con lo que es el simulador de nuestro experimento. En nuestro simulador, en el inciso A, en el experimento 1, nos dice cómo Galileo comenzó sus observaciones soltando 2 objetos al mismo tiempo desde lo alto de la Torre de Pisa y midiendo el tiempo que tardaban en llegar al suelo. Utilizó diferentes materiales y pesos para poder establecer comparaciones. Para reproducir su experimento, selecciona la densidad del aire 1.2 kilogramos por metros cúbicos y la altura en 130 metros. Aquí nos dan los ciertos registros que se nos pidieron, que es que en la esfera 1 era oro, una esfera de oro
con un radio de 0.1 metros y una masa de 90.48 kilogramos. La esfera 2 era una esfera de unicel con un radio de 0.5 metros y una masa de 0.02 kilogramos. La velocidad fue muy, muy diferente y el tiempo solamente varió por 10. La velocidad final de la esfera 1 fue de 50.37 y la de la esfera 2 fue de 9.89, mientras que el tiempo de la primera fue de 6.1 y el tiempo de la 2 fue de 16.4. El siguiente ejemplo fue una esfera de madera con un radio de 0.1 metros y una masa de 3.62 kilogramos y una esfera 2 de madera, pero esta vez era hueca, con un radio de 0.1 metros y una masa de 0.52 kilogramos. La velocidad final de la esfera 1 era de 50.37 y la velocidad final de la esfera 2 era de 9.89. El tiempo de la esfera 1 fue de 6.1, mientras que de la esfera 2 fue de 16.4. El tiempo fue el mismo, mientras que la distancia sí cambiaron mucho en los dos ejemplos. En el último nos está pidiendo que analicemos una esfera de aluminio con un radio de 0.3 metros y una masa de 305.36 kilogramos contra una esfera 2 de cristal con radio de 0.07 metros y una masa de 3.16 kilogramos. Para poder saber utilizar el simulador, vamos a realizar el ejercicio. Ya colocamos el aire en 1.20 kilogramos sobre metros cúbicos y una altura de 130 metros. Ya seleccionamos el radio y el material del cual nos pide que estemos utilizando las esferas. Procedo a dar inicio a la aceleración. En estas gráficas nos está presentando el tiempo en segundos de lo que tarda la altura en caer de cada esfera. Al mismo tiempo, en esta parte de aquí nos da la velocidad en tiempo sobre segundos, que viene siendo lo que es la velocidad de cada esfera. Por lo tanto, la esfera de aluminio tardó 49.67 metros sobre segundos, mientras que la esfera 2, que es de cristal, tardó una velocidad de 46.44 metros sobre segundos. Y tuvieron un tiempo de aceleración de 6.3 la esfera 1, de 6.3 segundos, y la esfera 2 con 6.5. Aquí vemos que tuvo una aceleración un tanto uniforme, por lo cual se puede decir que la teoría que Galileo Galilei presentaba pues era clara y bastante exacta. También nos dice, ¿verdad?, que analizando los resultados de esta tabla podría pensarse, como de hecho creía Aristóteles, que un objeto con mayor masa llega al suelo con mayor velocidad y en menor tiempo, pero Galileo Galilei no quedó satisfecho y es por eso que este ejercicio tiene un inciso B. En el inciso B de nuestro experimento 1 nos dice cómo el experimento de Galileo dejó caer cuerpos con la misma masa y diferente diámetro. Si la predicción de Aristóteles fuera correcta, deberían llegar al suelo con la misma velocidad y al mismo tiempo. En esta aumenta la altura a 300 metros y llena la tabla. Recuerda que estamos trabajando con una densidad de 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos. En este ejemplo nos podemos dar cuenta que el aluminio con un radio de 0.1 metros y una masa de 11.31 kilogramos, comparado con una esfera de oro de diferente diámetro, ya que el diámetro de este es 0.05 metros y la masa es igual, es 11.31 kilogramos. La velocidad sí cambia. La velocidad de la esfera 1 es de 68.65, mientras que la esfera 2 es 74.64. Mientras que el tiempo de la 1 es de 9.6, el tiempo de la esfera 2 es de 9.3.
Y bien, sorpresa, aquí vemos que los objetos con masa iguales no llegan al suelo con la misma velocidad. Además, el más pequeño siempre llega primero. Galileo pensó que si la velocidad final de la caída no depende de la masa de los cuerpos, entonces la diferencia debe estar en la resistencia del aire. Para esto tenemos una conclusión en el inciso 3 de este simulador. En esta explicación nos dice que, si bien, bueno, más bien nos pregunta que si nos hemos preguntado cómo influye la resistencia del aire en la caída de un hombre con una paracaídas. Se puede hacer una simulación sencilla. Pon la densidad del aire en 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos y la altura de la caída en 300 metros. Para la esfera 1 podríamos elegir el material más ligero, que es el unicel, con un diámetro mayor, como ya vimos anteriormente. Esta combinación es la que presenta mayor resistencia al aire. Para la esfera 2 podríamos elegir el material más pesado como el oro, con el diámetro más pequeño. Y bien, podríamos comparar las gráficas de velocidad contra el tiempo de altura y contratiempo, perdón. Y muy bien, como podemos ver, las gráficas son muy diferentes entre sí. Si la gráfica de velocidad contratiempo de la esfera de unicel tiene un comportamiento extraño, durante 2 segundos es una línea recta que coincide con la gráfica de la esfera de oro, pero muy pronto se separan. A partir de los 5 segundos, la velocidad de la esfera de unicel se mantiene constante, es decir, con